A continuación voy a presentar nuestra propuesta didáctica sobre la novela Las ratas de Miguel Delibes para el aula de educación primaria. El tema escogido para llevar a cabo el análisis es el siguiente: los efectos que tiene el ambiente rural en la identidad de los personajes del Nini y el ratero. En primer lugar, voy a aclarar algunos conceptos referentes a la parte teórica que posteriormente aplicaremos en las actividades que planteamos al alumnado. Brevemente, en primer lugar, me gustaría destacar dos conceptos relativos al espacio y cómo se configura en la novela. Por una parte, como vemos ahí, la cueva, que hace referencia a un lugar marginado que se sitúa fuera del pueblo, del resto de las casas del pueblo. Y en concreto, pues destaca el tipo de vivienda en el cual viven los personajes principales, el Nini y el ratero, y el carácter humilde que toma esta vivienda. Fundamentalmente, la cueva es el símbolo del contexto rural en el cual se desarrollan los personajes y que posteriormente define y modela su personalidad. Además, hace referencia a lo primitivo o a los orígenes del ser humano, cuando en la época prehistórica se servían de la naturaleza para lograr el autoabastecimiento o la supervivencia. Podemos establecer aquí una relación en torno al modo de vida que llevan los personajes en la novela y que deben cazar ratas para poder sobrevivir. En esta misma línea de pobreza encontramos el adobe. El autor utiliza este material con una connotación humilde que rodea a todo el pueblo y que posteriormente utilizaremos para analizar el tema de la novela con los alumnos. En cuanto al tiempo, el tiempo se configura en la novela en torno a un ciclo agrícola completo y se hace también se presta atención también al santoral. Se utilizan numerosas referencias. En concreto, estos dos conceptos están relacionados con la personalidad del Nini, puesto que destaca por una gran sabiduría propia del contexto rural, conoce a la perfección las labores agrícolas, en tanto que el resto de habitantes del pueblo acuden a él para poder resolver sus dudas, y hace uso de todo este santoral que adquiere gracias a algunos personajes como el centenario o sus abuelos. Por último, tendríamos también el cronotopo, en el cual cabe destacar el enfrentamiento que se establece entre dos formas de vida. Por una parte, esta vida marginada o propia del contexto rural que llevan a cabo el Nini y el ratero, frente a la vida que se lleva en el pueblo y que se experimenta en el pueblo. A continuación, vamos a definir algunas ideas, algunos conceptos fundamentales relacionados con los personajes que posteriormente transmitiremos a los alumnos en las actividades propuestas. En cuanto al Nini, es un personaje que se desarrolla de forma externa. Esto quiere decir que es el ambiente, el contexto rural, el que configura al personaje, su personalidad y sus valores. Cabe destacar también que busca y desarrolla estrategias para la supervivencia, puesto que se dedica a cazar ratas junto con el ratero, y defenderá su modo de vida durante toda la novela, pero especialmente al final, cuando se produzca el enfrentamiento con el otro ratero. El Nini representa el conocimiento y la sabiduría. Personalmente considero que en un contexto rural, y esta idea
es la que transmitiremos posteriormente a los alumnos. Estableciendo una comparación entre dos cuestiones: ¿qué es la sabiduría en un contexto rural y qué es la sabiduría en un contexto urbano? El Nini simbolizaría en este caso la sabiduría en el contexto rural, hace uso del santoral, como hemos visto también, conoce las labores agrícolas, tiene conocimientos también sobre el tiempo meteorológico que adquiere de otros personajes como son el centenario o sus abuelos. Por otra parte tendríamos el ratero, que es un personaje que parte de la novela como un personaje pasivo, pero que va transformándose en un personaje activo hacia el final de la novela, puesto que defiende su forma de vida e inquietudes también en este enfrentamiento junto con el otro ratero. El autor define y describe a este personaje como un personaje simple al principio de la novela, pero que al igual que el Nini desarrolla también una serie de estrategias para lograr el autoabastecimiento, cazando ratas principalmente. La cuestión sobre la que nos centramos para proponer las actividades es la siguiente: ¿qué efectos tiene el ambiente rural en la identidad del Nini y el ratero? Para ello planteamos un proceso que se estructura en tres partes. En primer lugar, la mímesis 1, que hace referencia a la reflexión sobre cómo transformamos el análisis teórico, la fundamentación teórica, en ideas que podamos transmitir a los alumnos mediante el lenguaje literario. Para ello, destacamos esta cuestión: cómo el contexto rural modela la identidad de los personajes. En segundo lugar, tendríamos la mímesis 2, en la cual vamos a centrarnos en cómo se configura ese contexto rural, qué es lo que configura el contexto que posteriormente influye en la identidad de los personajes. Para ello, se trabajará una actividad en la cual clasificaremos esos elementos que configuran el contexto rural. Por tanto, en esta mímesis 3, como vemos, se trabaja finalmente sobre la identidad de los personajes basándonos en el previo análisis del contexto rural. Eso significa que una vez hemos trabajado cómo se configura el contexto rural, lo uniremos a cómo modela posteriormente la identidad de los personajes, activando el pensamiento crítico de los alumnos y planteando una serie de cuestiones que veremos a continuación. Todo ello se trabaja desde el ambiente o el contexto más cercano a los alumnos, con ciertas actividades cercanas a su vida cotidiana. Como veíamos, en la mímesis 1 se centraba en esta cuestión, en cómo el contexto rural modela la identidad de los personajes. Para ello lo que hacemos es analizar los fragmentos del texto y ver en qué medida podemos adaptarlos, según el tema que hemos seleccionado, al trabajo de los textos literarios con los alumnos. Para ello, los elementos que vamos a considerar y que seleccionamos de esa fundamentación teórica son, como vemos aquí, la cueva, el santoral, la naturaleza, el tiempo meteorológico y la contemplación en el mundo rural. Por tanto, ahora ya nos adentramos en lo que sería la mímesis 2. Vemos ahí los diferentes grupos temáticos en los que hemos organizado esa configuración del contexto rural, que son naturaleza, rutina, tiempo meteorológico, cueva, pobreza, ciclo agrícola, santoral y contemplación. Los objetivos de esta mímesis 2, como vemos ahí, propios de la actividad, promover el respeto a la naturaleza y otros modos de vida entre los alumnos,
identificar los principales temas de la novela, que son estos que vemos ahí arriba, clasificar diferentes textos según su temática, ampliar el vocabulario, etc. En esta tabla que podemos observar, hemos clasificado, en este caso vemos 4 de los diferentes fragmentos de la novela. Aparecen algunas palabras en negrita, que serán las palabras que los alumnos deberán buscar en el diccionario posteriormente, y las temáticas a las cuales los hemos relacionado. Sin embargo, puede existir más de una temática en un solo fragmento. Aquí ya veríamos lo que es la temporalización de la actividad en sí. La primera lectura consiste en leer los fragmentos y elegir un título para ese texto. Para ello, con esta primera lectura comprensiva, se plantean algunas cuestiones que harán que los alumnos activen el pensamiento crítico, como podemos ver aquí, qué connotación puede tener ese material en la novela para referirnos al adobe, en qué contextos encontramos este material, si lo encontramos en un contexto urbano o uno rural, qué hace el Nini, cómo responde a la presencia del adobe, del barrizal que vemos en el fragmento, si el autor presta atención a las sensaciones del Nini o nos plantea una serie de acciones cotidianas. Todo ello irá ligado posteriormente con el resto de tareas que proponemos a los alumnos. La segunda tarea es, de nuevo, una lectura comprensiva, pero en este caso los alumnos deben focalizar la atención en la búsqueda de los sinónimos de esas palabras que veíamos que estaban destacadas en negrita, y para ello harán uso del diccionario. En tercer lugar, deben identificar el grupo, los grupos temáticos de ese fragmento. Y en la última tarea pondremos en común toda la información que se ha recogido en un mapa conceptual similar al que veíamos anteriormente con las esferas de los diferentes grupos temáticos. Y los alumnos comentarán oralmente qué decisiones han tomado. Todo ello se trabajará en grupo y repartiremos diferentes roles a los alumnos que harán que trabajen de manera más autónoma y con una tarea de la cual son responsables. En la segunda sesión se mantiene esta dinámica de trabajo en grupo. Sin embargo, en función de la clasificación que hemos visto en la sesión anterior, si el fragmento que han seleccionado se define por la pobreza y la contemplación del mundo rural, deben buscar fragmentos en la novela que reflejen estos dos grupos temáticos. Además, al igual que trabajamos en la sesión anterior, deben buscar aquellas palabras que no entiendan en el diccionario, promoviendo así pues su uso. Y en tercer lugar tendríamos la última sesión en la cual ya se exponen oralmente esos fragmentos. De esta manera también pues promovemos la comunicación, el uso del lenguaje de manera oral, y los alumnos deberán incluir una breve reflexión o argumentación sobre las decisiones que han tomado a la hora de seleccionar esos fragmentos. Finalmente tendríamos la mímesis 3, que como vimos anteriormente relaciona estos elementos que configuran el contexto rural con la identidad personal de los personajes del Nini y el ratero. En este caso nos vamos a centrar en el personaje del Nini porque pretendemos acercar la novela a los alumnos y es por ello que escogemos este personaje que corresponde con la edad de nuestros alumnos. Y para ello hemos elaborado esta descripción con la información que se recoge en la novela sobre el Nini. Algunos objetivos que hemos planteado para esta actividad
es acercar el contexto rural a los alumnos desarrollando sus principales características, que guarda relación con la mímesis 2, promover el respeto a la naturaleza y otros modos de vida, analizando también así el modo de vida que llevan ellos y su propia experiencia, ser capaz de diferenciar los modos de vida en ambiente rural y urbano, las diferentes rutinas que se establecen y sobre todo concienciar al alumnado sobre la identidad personal y la influencia del contexto, es decir, si en ellos el ambiente urbano en el que viven configura también su identidad, al igual que lo hace el contexto rural con el personaje del niño. Para ello presentamos esta tabla que, al igual que antes, recoge la temporalización de la actividad. En la sesión 1 se lleva a cabo una lectura de la anterior descripción y los alumnos deben dibujar al Mimi, imaginar cómo podría ser físicamente y situarlo en un contexto en función de esas características que podemos leer en la descripción. La segunda sesión, como vemos, trabaja qué es una descripción y algún ejemplo de vocabulario relacionado, es decir, cómo se puede transmitir con el lenguaje